Bueno, feliz sábado a todos. Qué lindo poder estar acá, poder acompañarlos en esta mañana, ¿sí? Estaba pensando en lo que veníamos cantando. Abre mis ojos y abre mi oído, ¿sí? Este es un momento especial. Es un momento donde Dios nos quiere hablar y quiere que veamos cosas que quizás en la carrera de la semana no tuvimos el tiempo para parar, para poder ver y para poder escuchar. Así que aprovechemos este ratito como un momento de relax, un momento donde Dios nos va a hablar de una manera muy especial. Y bueno, quería también compartirles, ustedes saben, ya estuvieron comentando, que esta semana va a comenzar el periodo más largo que tenemos como iglesia durante todo el año para abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos a la voz de Dios. Y que son los 10 días de oración, porque a veces hacemos una semana de oración, pero esta vez hacemos 10 días, como esa vez preciosa en el aposento alto, porque tenemos el deseo en nuestro corazón de que así como fue derramado el Espíritu Santo en ese momento, sea derramado hoy. ¿Y por qué no soñar con eso? Si Dios lo prometió, se lo prometió a los discípulos, ¿por qué no a nosotros? Aparte Él dijo que en este tiempo final lo vamos a necesitar mucho más. Así que oremos por ese derramamiento del Espíritu Santo. Compartamos estos temas que son preciosos, que nos hablan a través de nuestra necesidad de orar y de orar para salvar, de orar para compartir un mensaje hermoso. Ustedes, acá el predicador que viene a hablar acá lo va a recordar todo el tiempo porque tienen los 3 ángeles ahí, ¿no? Y cuando ustedes salen de la iglesia también lo pueden ver. Pero, ¿cuál es el mensaje de los 3 ángeles? ¿Qué dice el primero, el segundo, el tercero? Porque si es el mensaje que tiene que compartir el remanente, y yo soy del remanente, tengo que conocerlo bien. Así que tenemos 10 días para aprender acerca de esto, y 10 días para orar, para salvar, ¿sí? Este año también vamos a tener nuestra tarjeta especial, no como un ritual vacío. En esta tarjeta van a ir 5 nombres cercanos a nuestro corazón, 5 personas que queremos ver en el cielo y por las que vamos a estar orando, pero no solamente orando, ¿sí? Porque a veces decimos, voy a orar por vos, y oramos y nada más, orando por esas personas y ocupándonos por la salvación de esas personas, pensando de qué manera, ya sea en papel físico o virtual, porque ahora se puede dar un estudio bíblico hasta por WhatsApp, pero le podamos hacer llegar la palabra de Dios, de alguna forma. Un libro, algo tiene que quedar en las manos de esa persona por la que estamos orando para salvar. Y el resto del trabajo, el resto lo hace el Espíritu Santo. No es nuestra tarea convencer, pero sí es nuestra tarea compartir el mensaje. Y en eso nos van a estar ayudando las hermanas del Ministerio de la Mujer, Dana, en este caso, que acabo de conocerla en este momento, y bueno, ellas nos van a estar ayudando con la tarea de orar para salvar, con la oración intercesora, un ministerio precioso que no es solo del Ministerio de la Mujer, es un ministerio de la mujer para estimular a toda la iglesia a orar para salvar. Y bueno, a partir de este año, y Dios sabrá por qué, porque uno nunca se ve preparado para nada, pero el Señor decidió que pudiera estar compartiendo desde la asociación este ministerio, el Ministerio de la Mujer. Así que para lo que necesiten, acá estoy a disposición para poder ayudar. La idea es que el 60% de nuestra feligresía son mujeres. Miren qué fuerza, ¿sí?, que hay para trabajar para el Señor. Y el Señor quiere compartir a través de las mujeres un mensaje especial para este tiempo. Piensen que la que primero compartió el mensaje de un Cristo resucitado, ¿quién fue?
Una mujer, y las mujeres, las otras que estaban con ella, ¿no? Pero fueron las primeras en compartir el mensaje de que Jesús estaba resucitado. Así que nosotras tenemos una tarea especial para hacer y que es dada por Dios. Y hoy vamos a abrir la palabra de Dios porque quisiera que compartamos una parte muy linda que a mí me gusta mucho. Yo creo que nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia con la actitud que dijo Jesús. Escudriñen las Escrituras. Tenemos que buscar en la Biblia esos mensajes escondidos en la palabra de Dios, esos tesoros que están ahí y que capaz que hace años que la leíamos y no la vimos. Pero lo que pasa es que por ahí leemos sin prestar atención. Hace unos años tomé una costumbre que me ayuda muchísimo. Cada momento que tenemos en la iglesia, que son momentos preciosos del estudio de la palabra, usarlo como un momento de estudio. Cuando yo iba a la universidad, estudié una carrera en el área de ciencias de la salud, kinesiología, trataba de tomar nota de todo lo que se decía, porque después tenía que rendir eso y tenía que saberlo. Entonces, hace años tomé la costumbre y ya tengo un montón de cuadernitos en donde voy tomando apuntes de cada uno de los sermones, de los temas, para que el momento del estudio, lo que Dios le haya dado al pastor, al hermano, me pueda servir a mí también y me puedan quedar esas ideas claras. Así que les comparto esto porque realmente me ayuda mucho. Y al hacer esto uno va viendo y encontrando cosas que dice, esto lo tengo que seguir investigando. Y encontré una frase ya hace unos años que decía, aparece acá, aparece acá, aparece acá. Y cuando Dios repite algo, como gran maestro que es, lo repite porque es algo que tiene que quedar grabado. Es una lección importante. Así que yo encontré una frase dentro de la Biblia que se repite muchas más veces de las que las vamos a ver hoy. Pero eso ya es tarea para la casa, ¿sí? Así que ustedes van a seguir buscando, igual el que quiera anotar, van a ver muchos textos que no vamos a llegar a leer ahora. Todos tenemos sueños, ¿sí? Y no estoy hablando de acostarnos después de haber comido y tener una pesadilla o un sueño de eso, sino que todos tenemos sueños en la vida. Soñamos con qué carrera vamos a elegir, en qué nos vamos a desempeñar. Soñamos con la familia que queremos formar. Soñamos con tener una casa propia. Soñamos. ¿Todos nuestros sueños se hacen realidad? ¿Qué les parece? No, ¿no? Bueno, algunos menos mal que no, porque cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que hubiese sido una pesadilla y no un sueño. Pero el ser humano muchas veces sueña y no todo se hace realidad. En cambio, Dios tiene un sueño. Y encontré este sueño al buscar en la Biblia. Y cuando Dios tiene un sueño, siempre se hace realidad. Por eso le puse por nombre a este tema que vamos a compartir juntos, ser parte del sueño de Dios. Y entonces vamos a ver a Dios encontrándose con la humanidad en el primer momento, Adán y Eva. Por eso vamos a ir al libro de Génesis. Y mientras ustedes están buscando, les voy a contar una cosa. Uno puede hacer un viaje en avión, recorrer grandes distancias en poco tiempo. A veces el viaje puede ser directo, ¿sí? Salir de un lado y llegar al otro aeropuerto. Otras veces podemos hacer varias escalas hasta llegar a destino. En realidad acá podríamos hacer muchas escalas, pero yo voy regulando según el tiempo las escalas que vamos a ir haciendo, ¿sí? Pero vamos a ir, y ya se los voy comentando desde ahora, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no página por página, pero vamos a ir siguiendo este sueño de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis 2:8 y 3:8. Hoy voy a necesitar que me puedan ayudar a leer rápidamente, así que estén con las Biblias abiertas. Me acuerdo una vez en la facultad había ido mi hermana
y de repente el profesor dijo algo y todos buscaron rápido en sus libros, en esa época eran libros, y se escuchó ruido de páginas, y mi hermana me contaba que el profesor dijo, parecen adventistas haciendo ruidos con la Biblia. Así que hoy quiero que busquemos rápidamente los textos y hagamos ruido como verdaderos adventistas, ¿no? Y usemos nuestra palabra. Génesis 2:8 y 3:8. ¿Quién puede leer el primero? Ajá. ¿No se escucha, perdón? El micrófono para la radio me están diciendo que falta algo, no sé. Ahí está. Bueno, ahí vamos. Entonces, muchas gracias. Dice que primero Dios plantó un huerto, ¿sí? Y en ese huerto puso al hombre, en el medio del huerto. El siguiente, por favor. Ahí está, ahora entendí. El micrófono para los que leen. Gracias. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Entonces ahí tenemos que Dios primero planta un huerto, en el huerto pone al ser humano. De paso, quisiera hacer una alusión en cuanto a la forma en que crea Dios al ser humano. Fíjense que cuando Dios crea a Adán, primero cuando crea todos los animales, en el sexto día los terrestres, porque ya había creado acuáticos y los animales aéreos, digamos, pero cuando crea los terrestres, a lo mismo que hacía con los otros, dice, produzca la tierra según su género y según su especie. O sea, la creación de los animales es en masa, en cantidad. Así podría haber sido la creación del ser humano, o no somos muchos hoy en día. Podría haber sido que Dios dijera, bueno, también aparezca el ser humano, hombres, mujeres, por todos lados, niños, niñas. Sin embargo, Dios no hizo así. Dios creó un hombre, el hombre, ¿sí? Tuvo un encuentro con Adán y después Adán se dio cuenta que necesitaba otro tipo de compañía, ¿no? Dios dejó que Adán necesitara esa compañía. Entonces, en el jardín del Edén, Dios, el gran cirujano, hace la primera cirugía con anestesia general, donde deja a Adán totalmente dormido y mientras él estaba en sala de recuperación, Dios crea a Eva. Y tiene un encuentro con ella, con Eva, ¿sí? Dios primero tiene un encuentro personal con Eva y después la trae a Adán, ¿sí? Y entonces, como dice Génesis 1:26, Dios crea de esa manera al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, ¿sí? Dios crea a él y crea a ella, no crea les. Hubiese creado así un género indefinido. No, Dios crea al hombre y a la mujer, que juntos, teniendo ahora la tarea de la procreación, iban a ser imagen y semejanza del Creador. Por eso el enemigo ataca el matrimonio, por eso el enemigo ataca el género, porque de esa manera el ser humano va a ser imagen y semejanza de Dios, ¿sí? No de otra forma como hoy a veces se trata de plantear. Pero volviendo a esto, Dios tiene una relación personal con ellos. Y ahora, Adán y Eva se ve que estaban acostumbrados a recibir a Jesús, a Dios, en el huerto, ¿sí? Él se paseaba por el medio del huerto. De repente, cuando Dios viene y ellos escuchan la voz de Dios, en vez de darle alegría, ¿qué les da? ¿Sí? Ahí tenemos en el versículo, creo que es el 9, me parece que es, ¿oyeron la voz de Dios? No, en el 10, en el 9 Dios les pregunta, ¿sí? Jehová Dios llama al hombre y le pregunta algo. Vamos a ver ahí qué pasa, ¿sí? ¿Qué le pregunta Dios en el 9? ¿Dónde estás? Dios tuvo un sueño al crearnos, pero ahora ocurrió algo
que va a romper ese sueño, ¿sí? Y entonces, esa relación personal que tenían Adán y Eva con Dios sufre ahora una ruptura. Acá tenemos otra vez estos versículos que estamos mencionando ahora, el 9, donde dijimos que está la pregunta. El pecado rompe con la relación personal del hombre con Dios. Y entonces, en el versículo 9 aparece la pregunta: ¿dónde estás tú? Esa pregunta sigue como en el aire desde el Edén hasta acá. Llega hoy hasta la iglesia de Malvinas en este sábado de febrero, ¿sí? Y llega a cada uno de nosotros. Y quizás digamos, bueno, pero si Dios me pregunta dónde estoy acá, sentado en la iglesia. Sí, pero Dios nos está preguntando algo más. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu relación personal conmigo? ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿Dónde estás tú? Esa pregunta que Dios le hizo a Adán. Y entonces vemos la respuesta del ser humano en el versículo 10. ¿Quién lo puede leer? ¿El que quiera leer? Ahí está. Exacto. Fíjense esto, oí tu voz. Hoy orábamos, cantábamos para que pudiéramos oír la voz de Dios. Pero la voz de Dios, que era tan familiar y tan dulce para Adán y Eva, de repente les causó la primera emoción negativa que el ser humano tuvo y que es base de muchas emociones negativas. ¿Cuál es? El miedo. Tuve miedo, miedo del que los amaba. Hoy en día seguimos teniendo miedo de Dios muchas veces cuando escuchamos su voz. Y es porque no entendemos lo que Él nos está diciendo. Entonces, Adán tuvo miedo, Eva tuvo miedo y se escondieron de Dios. Vamos a avanzar al libro de Levítico, porque Dios buscó la manera de resolver esta situación. Recién estábamos en el Edén, y mientras ustedes buscan, y vamos a encontrar en Levítico al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto y ahora estando en el desierto, ¿sí? En el Edén nosotros teníamos el plan original de Dios para el ser humano. Capítulo 1, capítulo 2 de Génesis nos describen ese plan original. Capítulo 3 nos mete en la ruptura del plan original y en ponerse en marcha el plan de emergencia que Dios tiene para el ser humano. ¿Cómo lo llamamos ese plan de emergencia? El plan de salvación, ¿sí? Entonces, a partir del capítulo 3 de Génesis empieza el plan de emergencia. Y ahora vamos a leer en Levítico 26, 11 y 12. Vamos a hablar acerca del santuario y estas lecciones que estamos estudiando nos van a poner en contexto, ¿no? Las de la escuela sabática. 11 y 12, ¿quién lo lee? Y así levanten la mano, así les alcanzan el micrófono. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Qué hermoso. Porque nosotros habíamos hecho esa ruptura, pero Dios quiere ahora poner su morada en medio de nosotros. De paso, los que repasan y estudian el santuario, que es fundamental para este tiempo final, como decía hoy el hermano que daba la lección, ¿sí? ¿En qué lugar geográfico, si lo tuviéramos que ubicar, estaba el santuario con respecto al campamento de Israel? ¿En qué lugar? Bien, en el centro. 3 tribus hacia un lado, 3 hacia el otro, 3 hacia el otro. En medio de ustedes voy a poner mi morada, para que sepan que yo no los estoy abominando. Yo quiero estar ahí en medio de ustedes. Y ahí empieza a sonar esta frase que yo les decía que encontré repetidas veces en la palabra de Dios. Y yo seré a vosotros por Dios y ustedes me serán por amén. Hermoso, ¿no? Ya lo encontramos acá en el santuario en el desierto.
Vamos a avanzar un poquito más, vamos a la siguiente estación. Repasamos esto, santuario en medio, quiero resaltar eso, en medio de ellos, ¿sí? Bueno, vamos a leer algunos textos de Jeremías, no vamos a poder leer todos, pero yo quisiera que vayamos a Jeremías 30, ¿sí? Jeremías 30. En realidad me encantaría leerlos todos, pero bueno, anótense los otros textos, yo les voy a resaltar ahora lo que dicen los otros textos, pero está muy, pero muy lindo también. Acá Dios le va a estar hablando otra vez a su pueblo cautivo. Parece que era un común denominador y que sigue siendo un común denominador para nosotros que estamos cautivos del pecado, ¿no? Jeremías 30. ¿Quién lo tiene? Esos versículos del 20 al 24. Sus hijos serán como antes, y su congregación ante mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Su soberano será uno de ellos, de entre ellos saldrá el que ha de reinar, y haré que se acerque a mí. Porque, ¿quién es el que de sí mismo osaría llegarse a mí? Dice el Señor, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. La tempestad del Señor sale con furor, un viento huracanado que desciende sobre la cabeza de los impíos. La ira encendida del Señor no se calmará hasta que haya cumplido del todo los pensamientos de su corazón. En los últimos días entenderéis esto. Muchas gracias y quédate ahí porque vamos a leer uno más, ¿puede ser? Ahí, un segundito. Entonces ahí dice, ¿sí?, que de medio de ellos iba a salir un soberano, un gobernante, que es Cristo, y que Él los iba a hacer acercarse, o sea, se iba a acercar a ellos y los iba a acercar a Dios. Hoy veíamos eso, cómo Jesús hace ese puente, hace que otra vez estemos cerquita de Él, ¿no? Y entonces hay cuenta que, bueno, que las cosas iban a ir complicando cada vez más, que el Señor iba finalmente a hacer su juicio y que al final de los días entenderás esto. O sea que es un mensaje para nosotros hoy. Y fíjense lo que dice el versículo 31:1. ¿Puede ser? En ese tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Y el 31:33 puede ser? Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Cuántas veces lo repite? Pero yo empecé a notar qué cosas había alrededor del sueño de Dios, porque ese es su sueño. Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Pero ¿qué condiciones va dando Dios alrededor para que ese sueño se haga realidad? ¿Sí? Y entonces anoté varias. Muchas de ellas están dentro de los otros versículos que no leímos, pero que se los recomiendo. Una, escuchar y obedecer la voz de Dios. Ese fue el punto donde se rompió la relación de Adán y Eva con Dios. Porque Dios les había dicho algo y ellos prefirieron escuchar al enemigo, y Dios les había dicho que obedecieran lo que Él les decía y ellos obedecieron lo que dijo el enemigo. Así que escuchar y obedecer la voz es fundamental para ser parte del sueño de Dios. Otra cosa importante, que está en otro de los textos, Él dice que les iba a dar un corazón para que me conozcan. Me encanta esto, porque cuando nos separamos de Dios, nuestro corazón no puede comprender y conocerlo bien. Pero ahora Dios nos quiere dar un corazón para que lo podamos conocer. Y dice que iba a ser un nuevo pacto, un pacto eterno, ¿sí? Estamos estudiando en Hebreos eso y ahora vamos a ver un poquitito acerca de eso. Y recién leíamos, en el último versículo que leímos, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ¿sí? La ley de Dios como parte importante de ser parte del sueño de Dios,
¿sí? Dios nos está invitando a poner su ley, que es su carácter, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que Él pueda ser nuestro Dios y nosotros seamos su amén, su pueblo. Otra cosa más. Dice que en otro de los textos que nos iba a dar un camino. ¿Alguien recuerda lo que dijo Jesús de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está usando palabras que ya estaban en Jeremías. Vamos a avanzar un poquito más. Nos vamos a Ezequiel. Ahora es como que nuestro avioncito va a tener otra escala. Vamos al libro de Ezequiel. Otro profeta que le habla al pueblo de Dios. Ezequiel 36. Este texto es precioso. A mí me gusta subrayar y en algunos textos ponerle un corazoncito al lado. Este tiene un corazoncito. ¿Quién puede leerlo? Ezequiel 36. Vamos a leer del 25 al 28. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. ¿Hasta el 28? ¿Sí? Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esto es lo que les venía contando. Fui buscando las cosas que estaban alrededor de esta frase, porque eran parte de las condiciones para ser parte del sueño de Dios. Entonces ahí dice que el Señor, fíjense que son todas cosas que va haciendo el Señor, nosotros tenemos que aceptarlas. El Señor iba a poner algo, primero iba a poner agua limpia, ¿sí? Siempre la idea del agua, la limpieza en el bautismo, la limpieza del Espíritu Santo. Agua limpia para limpiarnos ¿de qué? ¿De qué nos tenía que limpiar? ¿Recuerdan? De nuestros pecados y de todos vuestros ídolos, ¿sí? El Señor quiere limpiar todo eso que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Agua limpia. Corazón nuevo. Hablando del agua, vamos a tomar agua. Corazón nuevo, ¿sí? Qué lindo que Él quiera, como decía antes, darnos un corazón para conocerlo. Ahora Él quiere darnos un corazón nuevo. Y ahora vamos a ver de qué características. Y un espíritu nuevo. Y el corazón que pone saca un corazón endurecido. Ustedes saben que una de las enfermedades cardiovasculares es la aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias del corazón. Qué paradoja, ¿no? Y qué comparación física con lo que pasa con nuestro corazón cuando nos separamos de Dios. Y cuando un corazón se llena de aterosclerosis, a veces hay que hacer hasta un trasplante cardíaco, porque ese corazón ya no sirve más, duro, no puede latir. Entonces Dios saca el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, un corazón que late a su ritmo. Me encanta eso. También en otro de los textos que nos llegamos a leer decía que Él nos iba a dar un pastor. Me encanta pensar en Jesús cuando estudiaba estos textos con su mamá y después cuando los predica a la multitud. Yo soy el buen pastor, ¿sí? Porque Él ya lo había leído en Ezequiel. El pastor, ¿sí? Después dice que iba a poner un tabernáculo para siempre. Creo que estaba en otro de los textos que nos llegamos a leer. Un tabernáculo para siempre. Quédense con esta idea, no se lo olviden, porque es muy, pero muy importante. Ahora
Vamos a salir del Antiguo Testamento y vamos a llegar al Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Mateo. Capítulo 1. Tenemos los dos nombres de Jesús, porque a veces pensamos en Jesús solamente como Jesús, pero se le dieron dos nombres, y en esos nombres está escondido el sueño de Dios. ¿Quién puede leer el 1.21 y otro el 1.23? Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Y el 23 puede ser también? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está. Me encanta ver en los nombres, en los nombres de Jesús, ahora les voy a contar qué significa esta pregunta, cómo Él se ocupa del problema nuestro de estar separados de Él. Necesitábamos un Salvador. Entonces Jesús es ese Salvador. ¿Y qué nos dice su nombre? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Dios está con nosotros. ¿Escucharon alguna vez esta pregunta? ¿Alguien le hizo esta pregunta cuando hay una violación a una persona, cuando sufre un niño, cuando muere un inocente? ¿No les preguntaron dónde está Dios? Muchas veces, quizás hasta nosotros mismos nos preguntamos, pero la respuesta ya está. La respuesta es Jesús. Dios está con nosotros para salvarnos. Esa es la respuesta. Esa pregunta, que la repetimos muchas veces, ya tiene respuesta. La pregunta que todavía sigue sin responder y que se responde en forma personal es la del Edén. ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde estás tú? Entonces, esa es la pregunta por la que nos tenemos que ocupar en responder. Esta ya tiene respuesta. Dios está con nosotros. Y vamos entonces ahora a 2 de Corintios para ver cuán cerca está Dios de nosotros. 2 de Corintios 6:16. Y otro que busque Hebreos 8:10. Sí, por favor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén, otra vez. Les aseguro que cada vez que leo eso como que me da la piel de gallina, porque me encanta ver cómo Dios repite esa frase. Y fíjense esto, primero Dios estaba con Adán y Eva en el jardín hablando con ellos todo el tiempo. El pecado rompió esa relación. Entonces Dios puso el santuario en medio del campamento. Después puso el templo, que tenía los mismos servicios que el santuario. Después el templo fue destruido, ¿sí? Y ya no había más templo físico. Pero cuando comienza la era cristiana, la que Jesús vino a instaurar, ahora, ¿dónde está el templo? ¿Dónde está? ¿Quién es el templo? Nosotros mismos, a través del Espíritu Santo. Por eso le dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu va a estar con todos ustedes. A través del Espíritu Santo, Jesús mora en nosotros. Ahora nosotros somos templo del Dios viviente. Por eso dice ahí, ¿qué comunión tienen los ídolos con el templo de Dios? ¿Sí? Por eso antes decía que nos iba a esparcir agua limpia para limpiarnos de nuestros ídolos y para que Él pudiera morar con nosotros. Y entonces Jesús otra vez estando en medio nuestro, en nosotros, cada vez más cerquita, porque Él sabe que lo necesitamos mucho en este tiempo final. Y vamos a ir al libro de Hebreos 8:10, donde estamos viendo a Jesús con todo su trabajo como sumo sacerdote en el cielo, ¿no? ¿Qué nos dice Hebreos 8:10?
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré por ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Ya lo habíamos escuchado esto en Jeremías, cuando lo habíamos leído, y de ahí se está citando, ¿sí? Entonces, ahora vemos otra vez el Señor utilizando esta hermosa frase, y entonces nos dice que somos templo del Dios viviente, como veíamos en Corintios, que Cristo es nuestro mediador, ¿sí? Él está mediando por nuestros pecados, y que Él es el sumo sacerdote y también es la ofrenda, porque Él trae su sangre para darla por nosotros. Y esa es la manera con la que nos vuelve a pegar con Dios. El pegamento con Dios es la sangre de Jesús, es su vida ofrecida por nosotros. Y cuando la aceptamos, entonces somos parte del pueblo de Dios. Y ahora entonces dice que hace un nuevo pacto. Qué lindo, ¿no? Un nuevo pacto donde ahora el santuario, ¿dónde está el santuario? En el cielo. Pero en la tierra Dios tiene un templo viviente. Mientras está el santuario en el cielo y Jesús está trabajando allá, en la tierra cada uno de nosotros somos un templo viviente y el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y el Padre prepara la casa para recibirnos como su familia. Este tiempo de pandemia, estamos todos tan separados, los padres tenemos tantas ganas de ver a los hijos. Y les aseguro que entiendo al Padre Celestial. Estamos viendo ahora cómo hacemos para en los 10 días pasar aunque sea un ratito a saludar a nuestro hijo que está colportando en el sur, porque no lo vemos en todo el año, ¿sí? Y entonces tenemos tantas ganas de verlo aunque sea un ratito. Dios tiene tantas ganas de vernos para siempre. Nos quiere ver por la eternidad. Quiere que nunca más nos vayamos de casa. Quiere estar con nosotros para siempre. Y ese es el sueño de Dios. Pero para que ese sueño se cumpla, Dios va haciendo muchas cosas si nosotros le permitimos. Va limpiándonos de nuestros ídolos, va poniéndonos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pone en nuestra mente y en nuestro corazón su ley para que podamos escuchar su voz y podamos obedecerlo. Hace un nuevo pacto con nosotros. Y Jesús es el que hace posibles todas esas cosas. Es el que encarna ese amor de Dios y que otra vez hace que Dios pueda estar con nosotros. Nosotros no podemos solucionar la brecha que armamos con Dios. El lío lo hicimos nosotros, pero la solución la tiene Dios, solamente Él. Y vamos a llegar entonces ahora al libro de Apocalipsis. Nosotros arrancamos desde el Génesis. Miren que vinimos rápido, ¿eh? Llegamos de Génesis a Apocalipsis viendo un tema tan pero tan importante y no nos pasamos del tiempo. Pero ahora en el Apocalipsis, ¿sí? Así como Génesis 1 y 2, nosotros teníamos el plan original de Dios, a partir del capítulo 3 era donde se armaba toda la hecatombe y empezaba el plan de emergencia. Los últimos 2 capítulos de la Biblia van a volver otra vez al plan original de Dios, otra vez viviendo con el Señor por la eternidad. Y Apocalipsis 21, vamos a leer primero del 1 al 6. Estos textos para mí son realmente hermosos. ¿Quién puede leer del 1 al 3 primero y después del 4 al 6? Vamos a ir en ese orden. ¿Quién puede ayudarme? Ahí está. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía:
El santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Amén. Muchas gracias. Hermoso. Si Génesis 1 y 2 nos hablan acerca de la creación, Apocalipsis 21 habla de la recreación o una nueva creación. Hermoso, es como un nuevo Génesis. El año pasado tuve el privilegio de acompañar a una señora en el estudio de la Biblia. Fue algo muy interesante cómo se dio el estudio con Marcela. En realidad yo había empezado el año anterior con ella, antes de la pandemia. Habíamos estudiado muy poquito y ella por sus actividades me dijo, no tengo tiempo, no puedo seguir. La cosa quedó ahí. Yo, aparte de la tarea que estoy ahora en Ministerio de la Mujer, hace años vengo desarrollando una tarea en publicaciones. Soy consultora de salud familiar, que es una tarea de la Iglesia, un nuevo ministerio de la Iglesia para profesionales de la salud que con los libros de colportaje ayudamos a la gente a cambiar el estilo de vida. Y entonces, en esa tarea, mi asistente me dijo, vos tenés que tener una Biblia linda, porque siempre puede pasar con alguna persona que necesite una Biblia. Y bueno, fue que compré una Biblia, una oferta que hubo y que estaba hermosa, una Biblia de mujer, todo, y la guardé en mi estante de mis publicaciones. Pasaban los meses y no encontraba a quién ofrecérsela. Y la miraba y decía, Señor, para alguien está esa Biblia. Y fue así como de repente un día me llaman por teléfono y Marcela había tenido un accidente cerebrovascular. Había quedado en coma y oramos por ella durante un mes. Los médicos finalmente le dijeron a la familia, bueno, váyanse despidiendo porque ella no va a salir de terapia y no va a recuperar más su conciencia. Pero cuando llegó el mes, Dios la despertó, milagrosamente. Y lo primero que hizo Marcela fue pedirle a su hija que le trajera una Biblia y que me pidiera que fuera a enseñarle la Biblia, que apenas ella salía del sanatorio quería estudiar la Biblia. Así que ahí empezamos con mucha dificultad porque Mar se quedó con una hemiplegia, pero empezamos a estudiar la Biblia. No saben la constancia que tiene Marcela. Desde que empezamos, pandemia, no pandemia, todo el tiempo hicimos videollamadas para poder estudiar la Biblia y ahora estamos estudiando otra vez por videollamada porque no puedo ingresar por las restricciones al geriátrico, pero ella estudió constantemente. Y finalmente, el 8 de diciembre del año pasado, se entregó a Jesús. Por su problema, ¿sí? Ella no podía entrar bien al bautisterio y me pidió que entrara con ella también, aparte de otras personas que le iban a ayudar, y para taparle también su huequito que le quedó de la tráqueo. Así que hicimos un buen apósito y la acompañé para darle seguridad. Fue emocionante porque desde los 12 años que me bauticé, no entraba a un bautisterio, así que fue una emoción terrible. Y le regalé una plantita a ella, y entonces me preguntó, ¿cómo se llama esta planta? Y yo la verdad soy hija de profesora de biología, pero no tengo idea de los nombres de las plantas. Le digo, no sé, Marce, la verdad que ni idea. Bueno, no te preocupes, se va a llamar Génesis, porque esto es un nuevo comienzo, me dijo ella. Y el otro día me mandó una foto de Génesis. Le digo, ¿cómo pasó los calores? ¿Se murió? No, está más linda que nunca, llena de flores. Qué lindo los nuevos comienzos. Dios tiene un nuevo comienzo para nosotros. Y acá en Apocalipsis, ¿sí?, habla de que va a haber todo nuevo, todo estrenar. Vamos a estrenar cielo. Vamos a estrenar tierra, vamos a estrenar todas las cosas que haya. No sé ustedes, pero a mí me emociona estrenar algo. Pero ahí va a ser estrenar todo y nada se va a poner viejito. Y entonces ahí, como leímos en el versículo 3, se va a cumplir el sueño de Dios. El tabernáculo de Dios, como decía Jeremías, como decía Ezequiel, va a estar en medio de los hombres. Y Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo.
Pero fíjense qué otras cosas hermosas vamos a disfrutar ahí. Si alguien me puede leer versículos 4 al 6. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Me encanta aprender textos de memoria y estos textos tienen que estar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque cuando no tengamos la Biblia en papel necesitamos tenerla acá, ¿sí? Porque capaz que tampoco tengamos el celular. Entonces necesitamos tener en nuestra mente y nuestro corazón esto, saber que Dios va a enjugar toda lágrima, que ya no va a haber más dolor, más muerte, más llanto, nada. Imagínense que no les duela nada. Imagínense que no haya un velatorio más. Va a ser un lugar increíble. Y la palabra nuevo se vuelve a repetir un montón de veces, ¿sí? Y me encanta cómo sella estas palabras. Estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas, ¿sí? Hoy veíamos a Jesús como nuestro sacerdote fiel. Son fieles y verdaderas y dice, hecho está. Nadie lo puede cambiar. Esto no lo puede cambiar el enemigo. Esto ya está. Y ya estaría hermoso con terminar el tema acá. Porque entonces el sueño de Dios se hizo y Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y ya está. Y todo termina lindo y feliz ahí. Sin embargo, muchas veces pensé que cuando estemos en el cielo, la multitud de ropas blancas que va a haber ahí, ¿no? Dice, la cantidad de gente, y yo pensaba, sería un puntito ahí en la cantidad de personas que van a estar. ¿Se dará cuenta Dios de que estoy ahí? ¿Se dará cuenta Jesús de que estoy? Entonces aparece el versículo 7 como único en su especie en la Biblia. Todos los otros textos que leímos y otros textos más tienen la misma frase: yo seré a vosotros por Dios y ustedes me serán por pueblo. Ahora, ¿quién puede leer el versículo 21, 7? El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bueno, si antes me daba piel de gallina, ahora me da mucho más, ¿sí? Porque en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, donde el sueño de Dios se cumple y se va a cumplir esto tal cual, el tabernáculo va a estar en medio de nosotros, ¿sí? En ese lugar Dios tiene algo en ese sueño al crearnos. Él otra vez quiere tener una relación personal con nosotros. Y lo que fuimos viendo nos muestra que nosotros podemos ser parte del sueño de Dios, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros querramos ser parte del sueño de Dios. Yo puedo ser parte del sueño de Dios, pero tengo que decir quiero. Y si yo digo quiero, Dios tiene otra vez una relación personal conmigo aún en el cielo. Él va a ser mi Dios y yo voy a ser su hija. Cada uno de ustedes va a ser su hijo o su hija. Y Él va a saber que estamos ahí. Otra vez, no es creación en masa como con los animales. Cuando creó a Adán y Eva, los creó en forma personal. Y con nosotros, Dios quiere tener esa relación personal, ¿sí? El 21.3 entonces decía su Dios y mi pueblo, pero en el 21.7, como único en su especie, encontramos este texto que Él quiere ser nuestro Dios y que cada uno de nosotros sea su hijo o su hija.
Dios quiere otra vez tener una relación personal con nosotros. Y este es el sueño de Dios, el sueño que tuvo al crearnos y el sueño que tiene al volvernos a crear en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Pero para que podamos disfrutar de eso, no perdamos hoy de esa relación personal con Dios. Cuando Él tiene una cita con nosotros en la mañana, no nos demoremos, no la pospongamos. Busquemos a Dios primero, cada mañana, para que después disfrutemos con Él de esa relación personal por la eternidad. Que Dios nos bendiga.